Y ahora damos la palabra a Arantxa Soler Lozano, que va a hacer la comunicación de discapacidades en el entorno familiar y su impacto en los divorcios. Adelante, Arantxa, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues, dar las gracias a Gonzalo y a la Coordinación de Comunicaciones por darme la oportunidad de estar aquí hoy en el inicio de este primer congreso, que a mí personalmente me parece muy importante porque nos da la posibilidad de valorar de una forma global o integral, o al menos no solo desde el punto de vista jurídico, los procesos de ruptura con alta conflictividad. Lo que a mí me gustaría trasladaros en el día de hoy es la importancia y las posibilidades que ofrece la mediación a la hora de resolver de una forma eficaz y satisfactoria para todas las partes implicadas los procesos de ruptura, separación y divorcio, donde una de las personas afectadas, habitualmente me refiero a un hijo o una hija de la pareja, es una persona con discapacidad. Antes de empezar, a mí sí que me gustaría deciros que siempre que me encuentro con el término discapacidad, me gusta hablar de la transformación del lenguaje. Creo que es muy importante modificar el término discapacitado o discapacidad por persona con discapacidad, o como a mí me parece personalmente más adecuado, que es hablar de diversidad funcional. En mi opinión personal, creo que si bien etimológicamente el término dis no implica la negación que puede conllevar el término sino que se refiere sino que el término dis se refiere simplemente a la dificultad, irregularidad o anomalía de la persona que pueda tener la persona. No menos cierto es que el concepto socialmente arraigado de discapacitado conlleva una carga negativa que puede resultar a esa persona que nos estamos diciendo o a su familia incluso peyorativo. Así, dada la importancia de la comunicación en todo tipo de conflictos y sobre todo si estamos refiriéndonos a mediación, creo que debemos ir con mucho cuidado al utilizar el término discapacitado, ya que si la persona o personas con las que estamos tratando, como mediados, como clientes, como usuarios o como pacientes, interpretan esa palabra como peyorativa, la comunicación puede iniciarse con una clara falta de conexión. Bueno, y dicho esto, y entrando en materia, me gustaría partir de unas premisas a tener en cuenta, y es que en primer lugar hay que tener en cuenta que el nacimiento de un miembro con diversidad funcional obliga a toda la familia a cambiar su rutina, sus roles, sus costumbres, sus horarios, su libertad, sus proyectos de futuro, todo. Y esto provoca una serie de alteraciones en la dinámica familiar, perdón, que da lugar de forma habitual a conflictos. Y esos conflictos, en la mayoría de ocasiones, cuando nos encontramos con un divorcio o una separación con un elemento de discapacidad, son la base de la decisión de ese procedimiento de ruptura. También me gustaría deciros que ha de partirse de la premisa de que ha de entenderse que ninguna familia tiene los suficientes conocimientos sobre la diversidad funcional cuando llega a la familia, sobre esa diversidad funcional que tiene que enfrentar. Esta información la va adquiriendo cada integrante de la familia según la situación y el rol que le toca vivir, y, por supuesto, los adquiere al ritmo que la gestión personal de cada uno le permite respecto de la situación. Porque no nos podemos olvidar que cuando en una familia hay algún miembro con diversidad funcional, el resto de integrantes sufren también en un mayor o menor grado una afectación. Estas familias, además de enfrentarse con las mismas presiones sociales y demandas que, digamos, las familias normalizadas, se encuentran con unas demandas y necesidades específicas que conllevan el educar a un hijo o hija con limitaciones. Y la familia debe modificar también sus propias expectativas y asumir sus propias limitaciones. Esto no es nada fácil. Tanto más cuando tampoco podemos olvidar que si en la familia existen otros hijos o hijas, los progenitores además se ven con la carga o se pueden ver con la carga de la responsabilidad o la culpa que puede suponer el no estar atendiendo o considerar ellos mismos que no están atendiendo al otro hijo o hija en sus necesidades propias de una forma adecuada o de lo que ellos consideren adecuado. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues simplemente que cuando existe un elemento de diversidad o persona con discapacidad en el ámbito de una familia en proceso de divorcio o ruptura familiar y nos llega, jamás se debe juzgar ni a uno ni a otro miembro de la pareja, porque la convivencia con la diversidad funcional es algo que en un momento vital determinado nos puede desequilibrar emocionalmente a cualquiera de todos nosotros por la dificultad que lleva el afrontarla y el convivir con ella.
Y pues eso, en los procesos de ruptura familiar siempre existe dolor. Sin embargo, si hemos de tener en cuenta que cuando en esa ruptura nos encontramos con un elemento de diversidad funcional, y tanto más si es en el hijo o la hija, existe además un dolor añadido y que viene perdurando el tiempo desde que la persona con discapacidad llega a la familia. Y ese dolor es, como hemos dicho antes, en muchas ocasiones realmente el dolor de base y el causante de esa separación o divorcio. Y entonces, para conseguir resolver o encauzar la nueva dinámica familiar de una forma correcta, hemos de lograr que los miembros de la familia consigan mirarse todos a un espejo común en lugar de exclusivamente cada uno a su propio espejo, que es cuando como vienen mirándose cuando nos llegan bien al despacho, bien a mediación, al procedimiento de separación y divorcio, y cómo vienen, o sea, se han estado mirando desde probablemente la inmersión de la diversidad funcional en su familia. Entonces, para la resolución efectiva en los procesos de ruptura familiar, cuando existe un elemento de diversidad funcional, es necesario que desde el punto de vista o desde la postura en la que nos encontremos, bien de letrado, bien de psicólogo, bien de trabajador social o bien de mediador, por supuesto, creo que es necesario el conseguir crear un espíritu de cooperación para transformar la frustración que tiene la familia y el dolor de las personas con la discapacidad y reconvertirlas en satisfacción, y siempre desde el reconocimiento de los derechos y el respeto de todos los integrantes de la unidad familiar. En jurídico habitualmente pues, o llevas al padre o llevas a la madre, y sí, como ha dicho Nuria antes, nos llenamos la boca de decir que lo que estamos velando es por el interés del menor, pero realmente lo que deberíamos mirar incluso no es solo al menor, sino el reconocimiento de los derechos y el respeto a todos los integrantes de la unidad familiar y favorecer que aumente la participación de todos ellos en la toma de decisiones. Con todo esto, pues por supuesto ya podéis imaginar que en los supuestos de ruptura familiar en los que existe el elemento de discapacidad, y sobre todo si el mismo se trata de la existencia de la diversidad funcional en uno de los hijos o hijas, si queremos alcanzar a que ese conflicto familiar realmente se resuelva de la forma más adecuada para él o la menor, dicho con todo el respeto y desde mi punto de vista personal y por supuesto el profesional que me da de más de 20 años de ejercicio como abogada especialista en familia, yo creo que no existe perito, ni fiscal o juez, ni equipo psicosocial que realmente pueda llegar a alcanzar y dictaminar lo que es más adecuado para esa familia. Creo que la nueva organización familiar más adecuada para cada familia tan solo podrá darse mediante el pacto entre las partes atendiendo a la verdadera necesidad. De forma que la familia puede llegar a un autocuidado integral de ese menor con diversidad funcional y del resto de la familia, aun encontrándose separada. Y teniendo en cuenta, por supuesto, como he dicho antes, que la verdadera y primordial necesidad no solo es ese menor, no solo es el mejor cuidado de ese menor con diversidad funcional, sino el de todos los integrantes de la familia. Por ello, desde mi punto de vista, yo creo que en estos supuestos la mejor opción es intentar resolver el conflicto mediante un método de resolución extrajudicial, como es la mediación, y para mí la mediación sería el más adecuado. Y os voy a poner un ejemplo. Una familia, mamá, papá y 2 niños, el niño mayor sin ningún tipo de problemática o de diversidad funcional, y el niño pequeño una diversidad funcional consistente en una enfermedad física, una de las enfermedades denominadas como raras y crónica. Esto hace que pues, bueno, el niño haya vivido los 3 primeros años de vida ingresado en el hospital, hospitalizado prácticamente por completo, y posteriormente, pues bueno, también es una situación crónica que en el momento que le da una crisis, el niño tiene que estar hospitalizado. Pues bueno, si nos fuéramos a un juzgado y al equipo psicosocial, al fiscal o al juez, yo en esta situación le digo, como letrada, que es que el padre, por su propia gestión, por sus propias mochilas, por su propia situación, se siente, no que sea incapaz, porque cuando tiene que hacerlo lo hace, pero se siente incapaz de pasar el horario nocturno en el hospital con el niño, pues por supuesto el fiscal, el equipo social y el juez dirían, no, pues entonces la guardia y custodia única y exclusivamente para la madre. Y el padre en régimen de visitas. Pues bueno, si en la misma situación os digo que la madre se siente igualmente incapaz, aunque si tiene que hacerlo lo hace,
de cambiar el niño es portador de una ileostomía, de hacer los cambios del dispositivo de ileostomía, ¿qué hacemos? Cada uno, esta familia se había organizado de tal forma que cada uno, respetándose su gestión emocional y sus habilidades ante la situación, tenían totalmente repartidas las tareas, de forma que el cuidado del menor y con diversidad funcional y del otro hijo estaban totalmente cubiertas. En el juzgado es que ni el mejor perito, ni el mejor equipo psicosocial, ni por supuesto un juez o un fiscal, puede ser capaz de orquestar la nueva estructura familiar de la misma forma que podrían hacerlo los propios progenitores e incluso teniendo contacto, hablando y dejando participar a los hijos en la resolución de esa situación. Entonces, todo esto que os estoy diciendo y que parece tan fácil, realmente en la práctica no lo es. Y bueno, pues yo desde el punto de vista como mediadora me planteo qué tenemos que hacer nosotros si nos llega un conflicto de ruptura familiar con ese elemento de discapacidad. Pues bueno, yo pienso que es necesario, muy necesario previamente, estudiar la completa diversidad funcional a la que nos vamos a enfrentar, la que tiene ese hijo o hija de la pareja, informarnos, evaluar con profesionales, si pueden ser los que atienden a ese menor, muchísimo mejor, y si no, pues con otro tipo de profesionales o con otros profesionales, las necesidades y atenciones que va a requerir ese menor con diversidad funcional, para poder interrelacionarlas con las posibilidades en la práctica diaria de cada uno de los progenitores. Porque en estos procesos de ruptura familiar existen temas muy importantes a tratar, mucho más allá de los habituales que se tratan exclusivamente jurídicamente en el juzgado, que son los de pensión, su disfrute, custodia, visitas, y son temas que, porque cuando existe un menor con diversidad funcional, esos otros temas a tratar son la base del día a día de esa familia. Es el tema del hospital, es el tema de las visitas, es el tema de ingresos, de información médica, de médico privado, médico público, de operaciones, de segundas opiniones, de cambios de médicos. Todo esto genera o puede generar una conflictividad muy alta que sin los pactos necesarios, sin el escucharse, sin el mirarse a los ojos, sin el hablar realmente, puede hacer que la familia entre en bucle, como ha dicho anteriormente Nuria, y pasen años y años con la gestión familiar judicializada. Y una gestión familiar judicializada, lo que de forma evidente nunca puede ser considerado como la forma adecuada de velar precisamente por ese concepto que tanto nos gusta, que es el interés superior del menor. Y entonces yo entiendo que es necesario realizar un acompañamiento que lleve a esos progenitores a resolver los conflictos de comunicación que vayan surgiendo, a la vez que ayudarles a tomar decisiones en el cuidado de esa persona con diversidad funcional. Las familias con hijos con diversidad funcional en proceso de ruptura tienen, incluso sin proceso de ruptura, tienen una alta dificultad en conseguir un espacio de creación de diálogo positivo. Porque la carga emocional que conlleva esa diversidad funcional, a pesar de que tú intentes normalizar la situación, pues bueno, es la que es. Y entonces, pues ese sentimiento de cooperación que necesitan crear apropiado y que ofrezca una mayor calidad de atención y tratamiento tanto a la persona con diversidad funcional como al resto de integrantes de la familia, yo creo que es muy improbable que pueda solucionarse en un espacio jurídico única y exclusivamente. Creo que es mucho más apropiado una mediación. Y si una mediación no funciona, pues bueno, quizá una coordinación de parentalidad, aunque yo creo que realmente en estos procesos lo más adecuado es la mediación. Porque además no hay que olvidarse que aunque estamos hablando de que hay un menor con diversidad funcional, estas situaciones repercuten también mucho en el resto de hermanos y hermanas caso de que los haya. Entonces, los problemas de relación y toma de decisiones que tienen las familias con una persona con diversidad funcional son muy frecuentes, por lo que la mediación la utilizamos para negociar y conseguir que ambos padres lleguen a un acuerdo común donde se satisfagan los intereses comunes. Y esos acuerdos iniciales favorecerán nuevas conversaciones y evitarán situaciones de tensión familiar, sirviendo también para ayudar a organizar las responsabilidades y definir los roles de cada componente que la familia va a tener en este momento, a pesar de estar separada y no convivir juntos.
¿Qué tipología de conflictos, aparte de la que os he dicho, pueden darse en este tipo de familias? Pues pueden ser pueden ser muy diversas y varían en función de muchos factores, pero sobre todo de la específica diversidad funcional que tenga ese hijo o hija, y por eso desde mi punto de vista es tan necesario el estudiar y saber cuando nos llegue de qué diversidad funcional estamos hablando, porque pueden ser disputas relacionadas con la elección del centro educativo más apropiado, si es un centro ordinario con plaza de integración o un centro de educación especial. El tipo de educación escolar a la que acceder en función de las necesidades del menor. Pueden haber conflictos en la elección de tratamientos específicos, de los productos de apoyo, por supuesto en el régimen de visitas y la asignación económica en función de las necesidades del menor con discapacidad y las posibilidades de los progenitores, esa es básica. Y luego pues pueden darse en el tipo de educación que se le da al menor por parte de los dos núcleos familiares que va a tener a partir de ese momento. Pues puede ser que en un núcleo familiar sea muy permisiva, con una falta de límites y normas porque es un niño que está enfermo, que pobrecito, o por el contrario puede ser muy rígida y con una elevada sobreprotección. Eso crea muchísimos conflictos en este tipo de situaciones. En la etapa de la adolescencia, por supuesto, los conflictos de relación entre los progenitores a consecuencia de esa sobreprotección que puede haber. Los padres normalmente por miedo pues pueden querer privar de experiencias al hijo con diversidad funcional, quitarle autonomía, pues no dejarle utilizar solo los medios de transporte o limitarle más los horarios, el tema de las parejas y del inicio de la sexualidad, las salidas con amigos, bueno, y por supuesto un conflicto que se da mucho es cuando en alguno de los dos núcleos familiares hay otra reestructuración familiar porque uno de ellos se encuentra una nueva pareja, porque habrá que reorganizar y ver cómo integramos a esa nueva pareja dentro de la dinámica familiar de esta familia con un menor con diversidad funcional. Y el conflicto, un conflicto muy importante y que se da muchos años después de la ruptura, es cuando y por eso es tan importante llevar todo el proceso previo muy bien gestionado y con mucho acuerdo y muy bien interaccionados los dos progenitores, es cuando el hijo alcanza la mayoría de edad y entonces nos planteamos en si es necesaria la incapacitación o no del mismo. Este conflicto es muy habitual y si todo el proceso de dinámica familiar está judicializado desde hace años, esto ya es el acabose. Entonces, todo este tipo de problemas de relación y de toma de decisiones en familias que tienen esa persona con diversidad funcional son muy frecuentes y esa mediación lo que intentamos es eso, es utilizarla para negociar, como os he dicho antes. Por todo eso yo creo que la mediación es el proceso más adecuado para el tratamiento y gestión de estos conflictos comentados, sobre todo porque por el carácter pacífico y comunicativo de esta forma de solucionar los conflictos, ya que a nivel psicológico es un hecho totalmente probado que una alta conflictividad entre los padres genera alteraciones psicológicas también en los hijos, como ha dicho la primera Nuria. Y si alguno de estos hijos además es una persona con diversidad funcional, sea del tipo que sea, muchísimo más aún, y hay que tener mucho cuidado y hacerles llegar que su conflicto puede llegar a generar un sentimiento de culpabilidad a ese hijo o hija, no por el hecho de la ruptura, sino por el propio hecho de tener esa diversidad funcional, por el propio hecho de ser una persona con discapacidad, lo que eso conllevaría muchísimo más al quebranto de ese hijo o hija que ya de por sí viene día a día luchando por ser aceptado socialmente. Y finalmente me gustaría indicar que también creo que ha de conseguir transmitirse a las familias que han de normalizar tanto la propia diversidad funcional con la que conviven como el proceso de ruptura, separación y divorcio, que entiendan que el cuidado integral de ese hijo o hija con diversidad funcional puede ser completo cuando se encuentran separados o divorciados, que no es incompatible la separación o la disolución del matrimonio con mantener el estatus familiar con respecto a los hijos ni a su posible diversidad funcional. Y que si son ellos los que deciden cuándo, dónde y cómo van a estructurar y manejar esa nueva situación familiar, todo podrá funcionar con mayor fluidez que si es por mera imposición de un tercero. Muchísimas gracias.